porque rompen lípidos. Proteínas, porque rompen proteínas. Colagenasa. Muy bien. Ya. Ejemplo de colagenasa. Hay una bacteria que se llama Clostridium, creo que yo se la nombré también en la clase anterior, ¿cierto? Y que sobre todo están relacionadas con gangrenas, ¿vale? Y en ese caso se llama Clostridium perfringens. Ahí está escrito el nombre de la bacteria. Hay muchos nombres raros, yo sé que hay nombres pronunciados y todo eso. Yo no les voy a pedir que se aprendan de memoria, no sé, 20 bacterias ni mucho menos. Quiero que sepan en general los conceptos que están detrás de todo, ¿vale? Entonces, obviamente que la colagenasa, si la bacteria tiene colagenasa, es porque entonces tiene la propiedad ahora de destruir el colágeno, ¿cierto? Y permitirá destruir el colágeno, ¿cierto? Como ahí dice, difundir a través de los tejidos. Bueno, ¿cierto? ¿Qué otra? Enzima. También un ejemplo clásico de enzimas como factor de virulencia es la ureasa. Y sobre todo la ureasa de una bacteria que se llama Helicobacter pylori. ¿Suena Helicobacter pylori? ¿No? Bueno, es una bacteria que se ha asociado sobre todo a infecciones estomacales. Originalmente se creía que el estómago no contenía bacterias, no había microorganismos, porque como tiene un pH tan bajo, es raro que algo pueda vivir, ¿cierto? A pH 4, obviamente es muy ácido. Sin embargo, se ha visto que hay cierta prevalencia de Helicobacter pylori, como la bacteria que puede resistir a estas condiciones. A pesar de que hay un pH tan bajo, ¿cierto? Que hay condiciones tan ácidas, las bacterias como la Helicobacter pylori logran resistir y sobrevivir. ¿Vale? A nivel, yo les hablaba también a nivel de fauna de la microbiota de gato y perrito. Los últimos estudios hablan de que solo un 90% de los gatitos y perritos tienen esta bacteria. Entonces realmente es una bacteria que logró adaptarse a estas condiciones. Una bacteria que logró adaptarse a estas condiciones. ¿Vale? A pesar de que sean condiciones, voy a decir, extremas para la vida. ¿Vale? Y bueno, ¿cómo logra sobrevivir la Helicobacter pylori? Gracias a que, por ejemplo, tiene esta enzima que se llama ureasa. Si se llama ureasa, ¿qué función cumplirá? Destruir Urea. ¿Me suena? Urea. ¿Sí? Ureasa, ¿cierto? Entonces es porque es capaz de destruir urea, ¿cierto? Ahí asocien siempre los nombres, chicos, chicas, es súper importante. Eso, sí. Proteasa, lipasa, colagenasa, ¿sí? Entonces, en este caso, en parte, gracias a esta enzima, es porque la bacteria puede vivir en estas condiciones tan inhóspitas, tan extremas. ¿Qué otra enzima clásica? Esto lo van a ver en el laboratorio, la coagulasa. ¿Vale? En este caso, la coagulasa lo que hace es permitir la coagulación, ¿ya? Sobre todo a nivel del plasma. Esto es un mecanismo parecido a la tromboquinasa. No sé si les suena, estoy seguro que lo vieron en clases de biología celular. ¿Vale? Lo que hace esta enzima es que, ¿cierto? Bueno, primero hay algunas estafilococos que la producen. Si la bacteria produce la coagulasa, nosotros hablamos de estafilococos coagulasa positiva y se abrevia así, SCP. En cambio, si estamos en presencia de un estafilococo coagulasa negativa, se abrevia SCN. ¿Vale? Entonces nosotros, ¿cómo podemos diferenciar una de la otra? Es por una prueba súper simple, ustedes lo van a hacer en el laboratorio. Nosotros lo que hacemos, ¿cierto?, es tomar una muestra de plasma y ponemos nuestra bacteria. Si la bacteria es coagulasa positiva, lo que ocurre después de un par de minutos, ¿cierto?, es que ocurre la coagulación del plasma. Súper fácil. Si la bacteria, en cambio, es coagulasa negativa, ¿cierto?, después de un par de minutos no hay coagulación del plasma. Entonces, de esa manera nosotros podemos ver si es que la bacteria tiene o no tiene este factor de virulencia. ¿Se entiende? ¿Sí? Súper simple. Miren, aquí hay una tabla ahora con toxinas. Ya pasamos a otro grupo. Dijimos que eran 5 grupos, ¿cierto? Ahora vamos a pasar al grupo de las toxinas. Las toxinas pueden ser de dos tipos. Primero que todo, si es que la toxina es liberada al medio externo, se llamará exotoxina. Si en cambio la toxina permanece a nivel de la superficie de la bacteria, se llamará endotoxina. ¿Vale? Sobre todo, las endotoxinas son los LPS de las bacterias gram negativas. ¿Recuerdan que las bacterias gram negativas dijimos que tenían dos membranas, una delgada capa de peptidoglicano? ¿Se acuerdan?
A diferencia de las gram positivas que tenían, ¿cierto?, una membrana, pero una gruesa capa de peptido. Lo que ocurre es que el LPS de las bacterias gram negativas tiene, ¿cierto?, puede actuar como antígeno, puede actuar como endotoxina, ¿vale? Sobre todo a nivel de, como les digo, a nivel de bacterias gram negativas. Entonces, cuando hablamos de exotoxinas, ¿cierto?, acuérdense, entonces salen al medio. Cuando hablamos de endotoxinas, permanecen a nivel como pegada a la bacteria. La bacteria nunca los libera, nunca los pierde. Acuérdense del LPS de la bacteria gram negativa. Aquí hay una tablita, ¿vale?, con varios ejemplos. No les voy a pedir que se lo aprendan, ¿vale? Pero es más que nada para comparar exotoxina versus endotoxina. ¿Cuál es su naturaleza química? La naturaleza química de las exotoxinas son proteínas. Yo creo que les di un ejemplo de una toxina. ¿Se acuerdan que les hablé del vidrio paramolítico? Vidrio paramolítico. El vidrio paramolítico es una bacteria que cuando crece mucho a veces en el mar, los vidrios en general son bacterias que viven en el mar. Se conocen como marea roja. Así le dicen. Entonces, en todos los puertos, todos los sitios donde hay ciertos pescadores que van a buscar mariscos sobre todo, si aparece esta marea roja, porque el agua efectivamente cambia de color, es porque está creciendo mucho este vidrio, ¿vale? Hay hartas especies. Hay una que es de las más peligrosas que se llama vidrio paramolítico. Paramolítico, sí. Y ese vidrio paramolítico lo que hace es que justamente produce una toxina. Y esta toxina la libera al medio y los pacientes pueden morir. Entonces, por eso es que no tenemos que consumir mariscos, ¿cierto?, cuando hay marea roja, sobre todo si es que los mariscos no están bien cocinados. Hay gente que se los come crudos, ¿no? Le pone un poco de limón, cosa que no es muy recomendable. Ahora después de la clase de microbiología ya no van a volver a verlo. No coman comida en la calle, yo me mando a Ya, volvamos a la tabla. Miren, chicas, chicos. Entonces acá, ¿cierto? No les voy a leer todo esto, pero para que ustedes sepan las diferencias que hay entre exotoxinas y endotoxinas. Normalmente, por ejemplo, la antigenicidad. ¿Qué significa la antigenicidad? ¿Cierto? Es la capacidad con la que los anticuerpos van a reconocer estas moléculas como antígenos, ¿vale? Normalmente, cuando hablamos de exotoxinas, se habla de que la antigenicidad es más alta, versus en el caso de las endotoxinas que tienen una antigenicidad más baja. Sí. Si yo tengo, ¿cierto?, endotoxina, normalmente necesito una mayor concentración para que nuestro cuerpo lo reconozca como algo extraño. En cambio, las exotoxinas, chicos, chicas, súper importante, las exotoxinas suelen ser, ¿cierto?, más tóxicas, o dicho de otra manera, yo necesito menor concentración para que realmente tener una respuesta, ¿cierto?, a nivel de los PDE. ¿Se entiende eso? Hay toxinas, les voy a dar un ejemplo, hay toxinas que realmente se necesita muy poquito para matar a una persona. Hablando de exotoxinas, ¿vale? A eso me refiero con la antigenicidad. ¿Ya? A nivel de las exotoxinas es más alto que las endotoxinas. Normalmente las endotoxinas yo necesito más en el fondo para causar el mismo efecto. Ejemplo de exotoxinas. Esto lo van a ver también en el laboratorio a nivel de, por ejemplo, citolíticas. Destruye la integridad de la membrana citoplasma. Entonces, de esa manera van a destruir, ¿cierto?, las células que necesitan en los tejidos donde están causando la infección, ¿vale? Hay otras que se llaman de tipo AB, que se llaman AB porque en el fondo son como dos partes. Es como un mitimiti, es como una toxina que tiene que tener las dos partes para que la toxina funcione. Si yo tengo solamente la parte A, la toxina no logra funcionar, ¿vale? Por eso se llaman AB. Normalmente la parte A es la que como que le ayuda a entrar a la parte B. Siempre se asocia como que la A se une a la membrana, una vez que está unida, ¿cierto? Y si llega a la B, ahora la B puede entrar más fácilmente. ¿Vale? Esas son las toxinas de tipo AB. Y hay otras toxinas que se llaman superantígenos. Como su nombre lo dice, ¿cierto? En este caso tienen una antigenicidad muy alta. ¿Vale? Entonces van a estimular un gran número de células inmunitarias. Por eso es que rápidamente se puede producir
daño tisular, inflamación, fiebre, etcétera, etcétera. Ustedes saben cuáles son los principales síntomas de una infección bacteriana, ¿cierto? Si yo tengo una infección bacteriana, ¿qué es lo primero que tengo que pensar? Fiebre, ¿cierto? Automáticamente, vómito, fiebre, dependiendo si es que es una infección alimentaria, por ejemplo, voy a tener cierto diarrea, vómito. Si es una infección respiratoria no se asocia tanto a diarrea o vómito, ¿cierto? Igual puede haber, pero lo primero, fiebre. ¿Vale? Si hay fiebre es porque probablemente estamos en presencia de una infección a nivel bacteriano. ¿Qué más? Algunos otros ejemplos de exotoxinas. Las enterotoxinas. Se llaman enterotoxinas porque afectan a nivel de los intestinos. ¿Vale? De ahí viene su nombre. ¿Son exotoxinas? También, sí, estamos hablando de exotoxinas todavía. Pero afectan al intestino. Se llaman enterotoxinas porque afectan al intestino. Sí. Cuando hablamos de bacterias entéricas, hablamos de bacterias que también infectan a nivel de intestinos. De ahí viene el nombre. Cuando hablamos de bacterias entéricas, es porque son bacterias que afectan a nivel del intestino. ¿Ya? Algunos ejemplos. Salmonella, Escherichia coli, Vibrio cólera también. Vibrio cólera es un primo del Vibrio paramolítico. A nivel de género, el mismo género. Vibrio es el nombre del género, pero la especie es distinta. Una se llama Vibrio paramolítico y la otra se llama Vibrio cólera. Las dos producen toxinas. Una es la toxina paramolítica y la otra es la toxina del cólera. ¿Les suena el cólera? Cólera es una enfermedad bien conocida. Ahora menos común, antiguamente era más común. En general, ¿cierto? Las enterotoxinas, como afectan a nivel de intestino, ¿cierto? Porque estamos hablando de ingesta de agua o de alimentos contaminados. Obviamente que si hablamos de una bacteria que causa infección respiratoria, ¿cierto? No va a pasar nada si me la como. ¿Cierto? Todo eso también es importante cuando pensemos en cómo ocurre la infección. En este caso, enterotoxina, ¿cierto? Se asocia a la ingesta de alimentos o de agua, ¿cierto? Contaminada. Citolítica. ¿Qué significa que sean citolíticas? Eso que ayudan a romper las células. De ahí viene citolítica. Células a nivel del intestino. No, no tenemos el superantígeno. El superantígeno tiene que ver con cómo el sistema inmune lo reconoce. Ayudan a romper. Células. ¿Sí? Está bien relacionado cuando le hablaba yo de la invasividad. ¿Vale? Normalmente las enterotoxinas son producidas por Salmonella, Escherichia coli, ¿cierto? Que sabemos que la Escherichia coli es parte de nuestra microbiota. ¿Cierto? Dijimos que todos tenemos Escherichia coli en nuestro intestino. Sin embargo, a veces la Escherichia coli puede adquirir genes que codifican para esas toxinas. Entonces ahí esta bacteria se vuelve patógena. ¿Vale? El patógeno oportunista. ¿Sí? ¿Qué más? Ejemplo de exotoxinas, yo les hablé de, no les he hablado, pero ¿les suena la difteria? No. ¿Les suenan los tétanos? ¿Sí? Cuando, ¿les suena? ¿De dónde les suena? El tétano Cuando cosa del clavo. Eso, muy bien. Muy bien. Cuando uno pisa un clavo oxidado, le dicen que tiene que ir a ponerse la vacuna contra el tétano. Sí, una vacuna. Si no queda con los músculos contraídos. Muy bien, ese es uno de los síntomas principales de la toxina. Ahí es cuando ataca La contracción muscular. ya hace que se quede. Muy bien, muy bien. La primera memoria, ahora sí. Ya, miren acá, chicas, chicos. Todas estas son ejemplos de toxinas, ¿cierto? Que causan diferentes enfermedades. Algunas son neurotoxinas. Si se llaman neurotoxinas es porque afectan a sistema, ¿cierto? Nervioso. Si se llaman enterotoxinas, ya lo dijimos, ¿cierto? Afectan a nivel de los intestinos. Y ahí están, ¿cierto? La acción. Como decía la compañera, por ejemplo, el tétano, ¿cierto? Produce parálisis, porque es contracción muscular. Entonces ya saben, si pisan un clavo oxidado, tienen que ir rápidamente a que les pongan la vacuna antitétano, que además son 3 dosis. El botulismo, ¿les suena Botox? ¿Les
¿Suena? ¿Alguien se acuerda? El Botox, chicas, chicos, el Botox que se ponen los famosos, ¿cierto? Que se ponen, es una toxina, literalmente es una toxina, ¿sí? Mi hermana sugiere otro. El Botox, que es una toxina producida por una bacteria que se llama Clostridium botulinum. ¿Ya? Por eso la puede ser grave, ¿eh? De hecho, actúa a nivel nervioso. Lo que hace el Botox, en el fondo, es eso, justamente como que evita que los músculos se recojan. Por eso es que se mantiene como la elasticidad. Ay, por eso hay gente que después queda así como Como que claro, como que no tienen reacción. como que así. Como que- Eso es, sí, eso es verdad. ¿Vale? El Botox, entonces, el Botox que se usa, ¿cierto? Que la gente se lo inyecta, qué sé yo, es una toxina. La que está ahí, producida por esa bacteria, Clostridium botulinum. ¿Vale? Puede ser, claro. Y se usa sin, o sea, me puedo yo tomar la toxina y ponerla donde quiera, tiene que haber. Se usan en cantidades muy bajas, primero que todo. Y tiene que hacerse de forma profesional, en una clínica donde se dé. Si se hace de esa manera, no tiene. Pero este el ácido también estaría. No. El ácido. ¿Qué malo? Que el ácido también estaría como. Sí, el que se inyecta también. No, eso no es una toxina. No. El Botox sí es una toxina, ¿vale? ¿Qué más? La toxina que producían los tétanos, la difteria, ¿cierto? Ya nombré varias. Ahí tienen algunos ejemplos. Hay que aprenderse mucho. No les voy a pedir que se aprendan de memoria, sino que tengan claro la idea general. ¿Qué es una toxina? Por ejemplo, si hablo de enterotoxina, ¿dónde actúa? O les puedo nombrar algunos ejemplos. Los que yo siempre más repito. No, mejor. Yo Miren, en esta tabla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y me enfoqué siempre en 2 o 3, los 3 primeros. El ¿Vale? el botulismo, La y el cori. ¿Cori, no? Ya. Pero si la gastroenteritis no la enteriza coli. Silencio, vamos a seguir avanzando. Tenemos poco tiempo hoy día, así que miren. Ahora vamos a hablar de las endotoxinas. ¿Vale? Endotoxinas, su nombre lo dice, ¿cierto? No se liberan al medio externo. ¿Vale? No son, ojo, que no son internas. Chicos, chicas, Se liberan al medio. una bacteria, una gran negativa que tiene doble membrana, ¿cierto? Esta segunda membrana tiene una monocapa de fosfolípido y tiene una estructura que se llama LPS. Esto es lo que se le llama endotoxina. ¿Vale? Pero no es que esté dentro de la bacteria. Si estuviera dentro de la bacteria, no tendría ninguna función tóxica para producir enfermedades. ¿Vale? Solo que está fijado. Solo que está, exacto, está en la superficie de la bacteria. Ya, pero no es que esté adentro. Se llama endotoxina porque en el fondo para hacer la diferencia con la exotoxina. ¿Vale? Bueno, es diferente la cápsula. Es diferente a la cápsula. La cápsula es una estructura más compleja, distinta. Las endotoxinas, normalmente estamos hablando de que se reconocen porque siempre llevan a la producción de fiebre. ¿Ya? Si hay una bacteria que ingresó y que puede causar enfermedad, se habla de que las endotoxinas actúan como pirógenos. Pirógenos. ¿Qué está escrito por ahí? Bueno, pirógenos, ¿cierto? Son moléculas que eso, inducen, ¿cierto?, a el incremento de la temperatura a nivel corporal, de la fiebre. ¿Moléculas? ¿Sí? ¿Moléculas qué? Que promueven, ¿cierto?, el aumento de la temperatura corporal. Fiebre. Con moléculas. Por ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está escrito. ¿Vale? Las endotoxinas, cuando están en baja dosis, producen fiebre, pueden producir. No, en general, quédense con eso, con fiebre. ¿Vale? No les voy a preguntar otras cosas más difíciles. No quiero entrar en detalle de cosas que no son importantes todavía para ustedes. Pero cuando están en dosis elevadas, sí ya pueden producir diarreas severas, pueden llegar a ser realmente también peligrosas. No es que sean menos peligrosas, también pueden llegar a producir la muerte de un paciente. ¿Vale? Por ejemplo, por deshidratación. Sí. Sí. ¿Ya? Igual son complicadas, aunque sean, digamos, menos complicadas que la otra.
Ya, y por último, no por último, está el cuarto grupo, factores antifagocíticos. Dijimos que eran 5 grupos, ¿cierto? Este es el cuarto. Factores antifagocíticos. Su nombre lo dice, ¿cierto? Son moléculas que tienen, ¿cierto?, las bacterias para poder escapar, ¿cierto?, de la fagocitosis. De ahí viene su nombre. Ahora pueden ser de 3 tipos. Uno es evitando el contacto con fagos, con fagocitos, 2, inhibiendo la ingestión fagocítica, o 3, sobreviviendo ahora al infecto. Hola, adelante. ¿Vale? Hay como 3 grupos distintos dentro de los factores antifagocíticos. Entonces, por ejemplo, en el grupo 1, ¿cierto?, lo que hacen es evitar el contacto con los fagocitos. ¿Ya? Por ejemplo, hay un estreptococo que ustedes vieron en el laboratorio, estoy seguro que vieron estreptococos, ¿cierto? Sí, son cocos gram positivos que forman cadenas. Entonces, no sé si lo vieron, pudieron ver cadenas, pero se ven bien bonitos al microscopio porque forman así como collares de perlas. ¿Sí? Ya, deberían haber visto estreptococos. Tenían que en el laboratorio 3 tenían que ver estafilococo, Escherichia coli, Bacillus subtilis y estreptococo. Racimo también. Racimos son los estafilococos. Los estafilococos producen racimos. También son cocos gram positivos. Son muy parecidos. Estreptococo y estafilococo, si lo miran al microscopio, la única forma de diferenciarlos es porque los estreptos forman cadena y los estafilos forman racimos. Pero a nivel de células son cocáceos gram positivos ambos. Sigamos. Estamos hablando de que hay un estreptococos que se llama estreptococcus X que produce esta peptidasa. Es una peptidasa que lo que hace es afectar a nivel del complemento. ¿Se acuerdan qué es lo que es el complemento? ¿No? Seguro que lo vieron. ¿Suena? No. ¿No? ¿No? Bueno, estamos hablando de sistema inmune, ¿cierto? Dentro del sistema inmune hay una gran variedad de células distintas, que ahora no se las voy a reunir porque no tiene sentido, estamos hablando de otra cosa. Pero el sistema inmune es un sistema súper complejo. Tiene órganos, tiene, ¿cierto?, una diversidad de células, y también dentro de algunas células hay algunos mecanismos que permiten reconocer antígenos. Uno de esos es el complemento. ¿Vale? Entonces la bacteria, cuando tienen esta peptidasa, lo que hace es que ahora las células inmunes no la reconocen como si fuera algo extraño. ¿Cierto? Entonces de esa manera, ¿cierto?, no entran en contacto con células fagocíticas. Es como que, entre comillas, voy a decir, se hacen invisibles para nuestro sistema inmunológico. ¿Vale? Entonces, claro, pueden recorrer, ¿cierto?, hasta llegar al órgano donde causa la infección y provocan la infección sin ningún problema. ¿Vale? Ese es el primer tipo. El segundo tipo son las que ahora inhiben la ingestión fagocítica. ¿Vale? Dentro de las células del sistema inmune hay algunas células que se llaman macrófagos, ¿cierto? Hay otras que se llaman glóbulos blancos, de tipo... no les voy a dar tanto detalle. Quedémonos solamente con células, por ejemplo, los macrófagos. Los macrófagos son una de las células inmunes especializadas, ¿cierto?, en fagocitar. Lo que hacen es que ellos van recorriendo y se reconocen algo externo, dicen, ah, ok, esta célula no es de mi organismo. Lo que hago, ¿cierto?, es que la fagocito. ¿Saben lo que significa fagocitar, cierto? Como que se la comen. De ahí viene, fago es como que se la están comiendo, fagocitar es como que, ¿cierto?, se la comen. Y después, una vez que se lo comen, ¿qué ocurre? ¿Cierto? Es que dentro la destruyen. Pero tiene que ocurrir, ¿cierto?, primero esa fagocitosis. Entonces, chicos, bacterias como la Staphylococcus aureus, ¿cierto?, tienen una proteína que se llama proteína A de superficie, que lo que hace es que el macrófago, por ejemplo, se une, ¿cierto?, y de esa manera la bacteria evita que el macrófago se la coma. ¿Vale? A eso me refiero con que inhiben la ingestión fagocítica. ¿Se entiende? ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo una bacteria, ¿cierto? Y tengo una célula fagocítica que la reconoce como, ¿cierto?, como un agente extraño. Pero esta bacteria aquí, en su superficie, tiene, en este caso, si hablamos de un Staphylococcus aureus, posee una proteína que se llama proteína A. Esa proteína A va a ser reconocida por los inmunoglobulinas, en este caso IgG, que está presente aquí. Entonces,
Lo que hace es que la célula fagocítica, ¿cierto? Si la inmunoglobulina G de la célula fagocítica reconoce la proteína A del estafilococo, entonces no se la va a comer. La bacteria lo que hace es que, aunque la reconozca como extraña, no se la come y se va. ¿Qué le ayuda a eso? Obviamente que al patógeno a que no sea destruido. Si es que la célula fagocítica se lo come, ¿cierto? Después lo va a destruir. ¿Vale? Entonces también es un mecanismo en el fondo de resistencia, voy a decir, de evasión al sistema inmune. El tercer tipo, ¿cierto?, de factores antifagocíticos es la sobrevivencia, pero ahora dentro de las células fagocíticas. O sea, en este caso, la bacteria ya está dentro de la célula fagocítica. Y no importa que está dentro, la bacteria, si es que tiene factores como estos, puede resistir a que sea destruida. ¿Vale? Las células fagocíticas lo que hacen, insisto, ¿cierto? Van a reconocer un agente externo, lo van a fagocitar, pero después tienen que destruirlo. No sirve de nada si la bacteria queda ahí viviendo y empieza a reproducirse, ¿cierto? Lo que ocurre en este caso, si es que la bacteria tiene factores de sobrevivencia, como por ejemplo Mycobacterium, Coxiella, lo que hace es que la bacteria ahora puede, dentro incluso de la célula fagocítica, puede empezar a reproducirse y puede mantenerse ahí. ¿Se entiende? Pero entonces puede salir y puede mantenerse. Claro. Eventualmente puede salir. ¿No destruye al fago o sí también? Eventualmente podría destruirlo, claro, y recorrer y llegar a otro órgano, a otro Puede hacer tejido. todo. ¿Vale? Entonces, en el fondo, no es que no pueda entrar, sino que entra, pero logra resistir dentro del fago. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Obviamente que aquí, ¿cierto? Imagínenselo como una bacteria, ¿cierto? Ya fue fagocitada. O sea, como que se la come, pero no muere. Exacto, la bacteria no muere, la bacteria resiste. ¿Vale? Algunos ejemplos les dije, Mycobacterium bovis, ¿vale? También está Staphylococcus, Escherichia coli, producen peroxidasa, producen superóxido dismutasa, producen catalasa. ¿Les suena catalasa? Sí, esto lo han visto harto, le han hablado harto de la catalasa, ¿cierto? Una enzima, bla. Eso. Ya lo último, chicos, chicas, para ir terminando con esto. Sistemas de secreción. Quinto grupo de factores, ¿cierto?, bacterianos, de virulencia. Sistemas de secreción. ¿Qué son los sistemas de secreción? Son sistemas que a la bacteria le ayudan a, por ejemplo, transferir una toxina. ¿Vale? Siempre los sistemas de secreción asócienlo con proteínas que van a estar a nivel de la membrana, ¿ya? Sobre todo cuando hablamos de gram negativa. Aquí hay que hacer una diferencia. En gram negativa hay 6 distintos sistemas de secreción. En cambio, en gram positiva normalmente se habla de 1 o 2. ¿Vale? En gram negativa, si se fijan, si aquí tengo una bacteria que tiene 2 membranas, es porque estoy hablando de una bacteria gram negativa. ¿Vale? Entonces, se habla de que tienen la gram negativa 6 sistemas de secreción y van por número. Sistema de secreción tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5 y tipo 6. ¿Vale? Y el séptimo se habla de que solamente para gram positivas. ¿Cuáles son las diferencias entre ellos? La verdad es que no voy a profundizar tanto en detalle, pero lo que hacen es transportar ciertas moléculas. Por ejemplo, transportar una toxina. Pensemos en, miren, yo tengo, ¿cierto?, aquí una célula de mi sistema inmune, por ejemplo, o de algún tejido que va a ser infectado por la bacteria. La bacteria puede, ¿cierto?, si es una bacteria que infecta a nivel interno, tiene que ingresar, si no, ¿cierto?, se mantiene a nivel externo. Si esta bacteria, la voy a dejar aquí, tiene un sistema de secreción, lo que hace es que el sistema de secreción le permite a la bacteria transportar desde su medio interno directamente al medio interno de la célula una toxina. ¿Ya? Sí. Se llaman sistemas de secreción, pero lo que hacen no siempre ayuda a que la bacteria libere algo, ¿cierto?, secrete algo, sino que puede incluso transportarlo directamente dentro de la célula que tiene infectada. ¿Se entiende? ¿Sí? Por eso es que parecen verdaderas jeringas. De hecho, se les llama jeringas moleculares a los sistemas de secreción. ¿Vale? Y hay uno de ellos que se parece mucho al pili, nuevamente. Al pili que ayudaba a la transferencia horizontal de genes.
¿cierto? Cuando había conjugación, había una cerradadora, ¿cierto? Tenía un pili. Ese pili es muy similar a un sistema de secreción de tipo 4, ¿vale? El sistema 1, este permite, por ejemplo, exportar péptidos, factores de virulencia como metaloproteasas, etc. El tipo 2, este es exclusivo de proteobacterias, ¿vale? Y también permite traspasar, por ejemplo, enzimas, proteínas. Este es el sistema 3, sobre todo el que se le conoce como las microjeringas, ¿vale? Porque son, miren, les recuerda como una jeringa, ¿cierto? Tiene como la zona donde esto como que se contrae y de esa manera la bacteria logra, ¿cierto?, traspasar la molécula. El de tipo 4, nos queda poquito, termino con esto, son 2 diapos y terminamos. ¿Ya? Vamos a hacer un reto. El de tipo 4, este es el único que además de permitir el transporte de proteínas, permite el transporte de ácido nucleico. Pregunta clásica de cátedra. ¿Cuál es el único sistema de secreción que permite el transporte de ADN? El sistema de secreción tipo 4. ¿Vale? Y se escriben así con números romanos por si acaso. Tipo 4. El transporte de ADN. Por eso es que se parece harto al pili sexual en la conjugación. Molecularmente son muy parecidos. ¿Ya? El resto no los voy a profundizar. Acuérdense que el último, chicas, solo gram positivas. ¿Ya? Por eso se le llama sistema de secreción tipo 7. ¿Ya? No existe en gram negativas. Así se ve el sistema de secreción tipo 3. Esta es una imagen a nivel de microscopía electrónica y parecen verdaderas jeringas. ¿Vale? Jeringas moleculares, así se le llama. ¿Ok? Ya. Ahora sí, hagamos un break. 10 minutos y...